La industria, las edificaciones comerciales y hospitalarias son grandes usuarios de frío o calor, bien sea para sus sistemas de climatización o para sus procesos productivos. En la mayoría de los casos, estas edificaciones operan con máquinas propias de generación de frío o generación de calor. Son sistemas que usan sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono y aportan al calentamiento global. Pero existe una alternativa más sostenible. Los distritos térmicos funcionan como un sistema de producción y distribución de frío o calor a gran escala. La capacidad de los chillers requeridos para varios edificios se consolida en una planta central que alimenta los sistemas de climatización de los distintos edificios conectados al distrito. En el caso de un distrito térmico de frío, los equipos de producción de frío que consumen los sistemas de aire acondicionado en cada edificio se sustituyen por una planta centralizada de enfriamiento de agua. El agua fría producida por el distrito se distribuye por tuberías que llevan a los intercambiadores de calor en el edificio. El agua fría es transportada del intercambiador hasta los manejadores de aire. El aire enfriado se distribuye por los ductos de los espacios a climatizar. En Colombia, los distritos térmicos tienen acceso a diferentes fuentes de energía alternativa renovable o residual, lo que hace que estos sistemas sean una alternativa de generación de energía sostenible que ofrece beneficios adicionales al usuario final. Por ejemplo, a nivel urbano aportan a la descongestión energética ya que optimizan el uso de energías disponibles en el territorio. Los distritos térmicos son un ahorro en capital, pues ya no necesitan instalar sus propios chillers o calderas, eliminando así los costos asociados con la inversión inicial, con la operación y mantenimiento. Además, se obtienen beneficios ambientales en la reducción de la polución auditiva, la emisión de gases contaminantes y las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Esta centralización libera espacios en las terrazas, subsuelos o las salas de máquinas. Estos pueden ser utilizados como espacios verdes de la edificación para permitir mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico o para disponer de mayor área vendible. Para el país, los distritos térmicos abren oportunidades de empleo, pues su construcción, operación y mantenimiento demandan personal capacitado que garantice la calidad en el servicio. La estrategia Distritos Térmicos en Colombia aporta a la sostenibilidad urbana. Para más información, visítanos en www.distritoenergético.com.